Bien, mis estimados estudiantes, en esta semana vamos a desarrollar como producto final el artículo de opinión sobre el impacto del conflicto Rusia-Ucrania en Perú. Estamos en el área de comunicación, cuarto grado de secundaria, docente Virginia Atarama Vázquez. Bien, damos gracias a Dios en esta mañana, en esta jornada, eh, para que todo nos vaya bien en este día. Las normas de convivencia, siempre tenerlas en cuenta para un diálogo fluido, respetando las opiniones de los demás, en un clima de tolerancia, de cooperación y respeto. Sobre todo, cumpliendo con enviar nuestras evidencias, ya estamos finalizando el proyecto 5. Después de este proyecto ya tenemos que entregar resultados para calificar en la libreta de notas. El proyecto de contexto 5-2022 es el artículo de opinión sobre el impacto del conflicto Rusia-Ucrania en el Perú. Empezamos este proyecto leyendo textos sobre la guerra de Jorge Martínez. También el otro texto es ¿Qué opinan los millennials sobre la guerra? Aquí tuvimos una práctica de lectura. Luego hemos trabajado, se expresa oralmente en su lengua materna. Cada grupo elaboró un debate, construyó un debate sobre los efectos de la guerra rusa-Ucrania en el Perú. Y finalmente tenemos la competencia escribe diversos textos en su lengua materna. Aquí vamos a escribir un artículo de opinión que se genera a partir de todo lo que ustedes han estudiado en los cursos de DPCC, matemática, arte, religión, educación física, ciencia y ambiente. Y tenemos en cuenta también la competencia 28, con el uso de las tecnologías, el uso de su aula virtual Classroom, uso de otros recursos como Padlet y algunos archivos hechos en Google Drive. Y la competencia 29 gestiona su autoaprendizaje. Necesitamos desarrollar capacidades para el autoaprendizaje, para la gestión de su tiempo, para que seas un alumno responsable de tus tareas, de tus actividades y puedas presentarlas en el tiempo solicitado. Bien, este es en resumen el proyecto con reto de contexto 5. Aplicamos la estrategia a correr. Este es el proyecto FONDEP y lo estamos aplicando para lograr mejores evidencias de aprendizaje. Necesitamos estudiantes autónomos. Partimos de experiencias con retos de la realidad. Por ejemplo, el conflicto ruso-Ucrania es un hecho real que todos estamos viviendo en estos momentos. Retos motivadores para dar solución. Ustedes en estos momentos están investigando si es que este conflicto tiene impacto económico en nuestro país. Desarrollamos la estrategia emocional. Siempre tenemos que ser conscientes de nuestro estado emocional. Nuestras emociones juegan un papel importante en el aprendizaje. Y la R de retroalimentación de las evidencias. Recuerden que siempre estamos revisando nuestras evidencias, revisando los productos para encontrar algunos aspectos y poderlos mejorar. Siempre para que ustedes alcancen la máxima nota. ¿De acuerdo? La competencia 28, que se relaciona al uso de entornos virtuales, al uso de tecnologías. Ya algunos de ustedes vienen utilizando, por ejemplo, el aula de Classroom de su cuenta Aprendo en Casa. Pero sin embargo, todavía hay estudiantes que están en esta tarea de recuperar la cuenta de correo. Es importantísimo que puedan ustedes utilizar algunas herramientas digitales, puedan trabajar sus producciones haciendo uso de estas herramientas. Ya hemos utilizado Mindomo, también vienen utilizando en estos momentos Padlet, ¿no? La herramienta digital que hemos presentado en estas experiencias 4 y 5 y eh, es muy importante que desarrollen, según nuestro currículo nacional, habilidades y competencias para el uso de las tecnologías.
Y la competencia 29, ¿qué meta de aprendizaje necesitas lograr hoy? ¿Cuento con un horario de estudios? ¿Por qué razón? ¿Qué dificultades tengo para el aprendizaje? ¿Soy responsable en la entrega de mis evidencias? A estas alturas tenemos que preguntarnos si hemos entregado ya esas 5 evidencias que hasta el momento se han solicitado de la experiencia 4 y de la experiencia 5. Soy responsable en las tareas que mi grupo me asigna. Cuando vamos a trabajar en grupo, siempre hay una tarea, una actividad que tenemos que resolver para lograr la meta trazada y la meta propuesta. Bien, hoy escribimos artículo de opinión sobre el impacto de la guerra Rusia-Ucrania en el Perú. El reto es la evidencia o tarea a evaluar, que es ese texto, artículo de opinión, y que hoy vas a realizar la planificación y también el primer borrador. La competencia que vamos a evaluar es escribir diversos textos en su lengua materna. Adecua el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones de lenguaje escrito y de forma pertinente, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. Bien, partimos siempre de la realidad, ¿no? ¿Qué has aprendido sobre las causas de la guerra entre Rusia y Ucrania? Me imagino que el profesor de historia o la profesora de historia nos tiene que haber hablado de este tema. Aparte, en el curso de comunicación tuvimos la oportunidad de revisar algunas noticias internacionales. Segunda pregunta, ¿qué productos comestibles están escasos o han subido de precio en nuestro país? Tenemos, por ejemplo, el caso del pollo, que ha subido mucho, los huevos también. Los combustibles, ¿no? Vemos a las personas que tienen sus vehículos haciendo colas inmensas porque no pueden conseguir gas o, en este caso, petróleo o gasolina a un precio cómodo, ¿no? Vemos enormes colas porque hay grifos que tienen el precio un poco más bajo y vemos allí constantes colas. 3. ¿Qué productos importantes para los agricultores han escaseado o han subido de precio? Em, los fertilizantes, por ejemplo, ¿no? Los campesinos, bueno, en esta cosecha que han tenido, con muchas dificultades han logrado eh, terminar su proceso de producción, pero para los próximos años o el próximo año, ¿será igual o ya los campesinos están en estos momentos con muchas dificultades para poder sembrar? 4. ¿Consideras que el próximo año los alimentos podrían escasear? ¿Va a ser igual la producción de papa, de arroz, de tomate, cebolla, igual que este año? ¿Cómo están los precios? ¿Se mantienen? ¿Han subido? Y esta subida de precios se ha generado por el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué hemos investigado? ¿Qué nos han comentado los profesores de cada curso? Es importante que en tu cuaderno lo desarrolles y lo escribas, porque toda esta información va a ser importante y necesaria para escribir tu artículo de opinión. ¿De acuerdo? Avanzamos. Para trabajar el artículo de opinión, puedes hacerlo de forma colaborativa, con ayuda de 1, 2, 3 estudiantes. ¿Qué necesitamos conocer para escribir un artículo de opinión? ¿Sabemos por dónde debemos empezar a escribir el artículo? Empezaré por el título, empezaré por la opinión. A ver, ¿qué podemos investigar sobre este tema? Segunda pregunta, ¿cuáles son las partes del artículo de opinión? ¿Cómo empezamos con el título? ¿No? Obvio, pero la primera parte de este artículo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? ¿Cómo redactamos la tesis o opinión? ¿Por qué es importante? ¿Podrá haber un artículo de opinión sin que el autor presente o redacte su tesis u opinión?
¿Qué decimos? ¿Qué son los argumentos? ¿Cómo se redactan? ¿Qué autores puedo considerar en mis argumentos? Ya he investigado los autores o las instituciones que nos puedan hablar sobre los efectos de la guerra Rusia-Ucrania en el Perú. 5. ¿Y qué es una conclusión? ¿Qué se recomienda para su escritura? ¿Hay algún tip, alguna recomendación? Tenemos que investigarla. 6. ¿Qué tesis o opinión sobre la guerra y su relación con necesidades y conflictos ocurridos en nuestro país eh, puedo proponer? Aquí hay un link que nos va a llevar a una información que pueden ustedes utilizar para dar respuesta a otras preguntas. Y si de lo contrario quieren investigar, pues usen su Google académico para que puedan ahí consultar las preguntas. ¿Ok? Y un texto argumentativo tiene la estructura tesis o opinión, que es la idea central sobre la cual gira todas las otras ideas que nosotros podemos proponer en este texto. Un texto sin opinión definitivamente no sería un artículo de opinión y no podríamos avanzar con los argumentos ni con la conclusión, porque la opinión o idea de fondo es la idea sobre cuál gira toda la información que yo pueda escribir o generar sobre mi texto. Y los argumentos son esas razones, son esos fundamentos que pueden ser datos estadísticos, pueden ser opiniones de otros autores expertos en el tema. Aquí yo tengo que buscar otros autores que me ayuden a reforzar esa opinión o idea de fondo. Y en la conclusión, pues los argumentos finales y también la reiteración o reafirmación de esa primera opinión o idea que yo he planteado. Como ven, un texto argumentativo tiene en su estructura una tesis o opinión, argumentos y una conclusión. Los pasos para escribir mi artículo de opinión, tenemos el paso 1, que es planifica. Aquí vas a escribir tus ideas claves, ¿no? Tomar decisiones para trabajar de manera individual o en grupo. Decidir qué tipo de recursos digitales vas a utilizar. Aquí vas a decidir el tipo de lenguaje, a quién va dirigido tu texto. También es importante que desarrolles una ficha de planificación donde tus ideas queden definidas, las ideas básicas sobre tu opinión, tus argumentos, en este caso se solicitan 3 argumentos, y la conclusión. Y el paso 2, que es escribe la primera versión de tu artículo de opinión. Vas a seguir los criterios propuestos para desarrollar tus ideas. Al final de este vídeo vamos a presentar los criterios para evaluar el artículo de opinión. Ya la próxima semana veremos el tema examina y presenta tu versión final. Aquí está el primer documento que vas a elaborar, cuál es el tema, el conflicto Rusia-Ucrania y su relación con la economía del Perú. Este es nuestro tema, no podemos salirnos de este contexto, que es lo que nos interesa investigar y encontrar si existe una relación en la subida de precios o la escasez de algunos productos como por ejemplo, la urea, los fertilizantes, ¿no? ¿Por qué son tan importantes en la agricultura, en el cultivo de productos de consumo para la población? 2, ¿qué aspectos o temas debo investigar o conocer más? Aquí tienes que precisar si hay algún tema que te ha quedado alguna duda o que necesitas investigar más para reforzar y tener información para redactar tu artículo de opinión. 3, ¿a qué público va dirigido mi artículo de opinión?
a tus compañeros de aula, a tus docentes, a los ciudadanos comunes, a todos los peruanos que ven afectado su bolsillo con la alza de precios o con la escasez de algunos productos. ¿Cuál es el propósito del texto? O sea, ¿para qué? El texto argumentativo, en este caso artículo de opinión, ¿cuál es su propósito? ¿Qué queremos lograr en el lector o en la persona que nos va a leer este artículo? ¿Queremos que se informe? ¿Queremos que cambie de actitud? ¿Queremos convencerlo de algo? Eso también es parte de tu investigación sobre este tema. Y el tipo de lenguaje que voy a utilizar, formal o coloquial. 6. ¿Qué recurso tecnológico voy a utilizar? ¿Trabajaré solo o en pares o en grupos de 4 personas, hasta 4 integrantes? Más personas por este momento no, para que todos puedan aportar y apoyar en el desarrollo de este texto. ¿Qué tiempo tengo para cumplir esta actividad? La actividad finaliza este viernes. Tenemos que tener esta ficha de planificación. Ideas básicas para mi artículo. ¿Cuál es mi tesis o opinión que voy a plantear en mi artículo? Aquí vamos a nosotros proponer algunas ideas, algunas opiniones. Eh, por ejemplo, si nosotros creemos que el conflicto Ucrania-Rusia está contribuyendo para que exista escasez de fertilizantes tan necesarios en la agricultura. Esa podría ser una opinión, ¿no? Y ustedes luego van a plantear los 3 argumentos que refuerzan esta opinión, ¿no? Un argumento es que, por ejemplo, podría ser que el Perú no puede comprar fertilizantes porque en estos momentos en el mundo no los están produciendo los fertilizantes. Los países encargados de la producción están ahorita en un conflicto bélico. ¿Y cuál es mi conclusión? Aquí como conclusión tengo que reafirmar mi tesis, ¿no? Que la tesis que hace un momento propuse, que es que el Perú en estos momentos no cuenta con fertilizantes porque no lo puede comprar a los países que lo producen, porque estos países se encuentran en estos momentos en conflicto. Criterios de evaluación. Escribe plan de redacción considerando el propósito, tipo textual, registro formal o informal, seleccionando fuentes de información, herramienta digital que será el soporte de su planificación. Aquí les propongo visitar la herramienta Padlet. En la herramienta Padlet les he propuesto algunos links para que puedan escribir sus planificaciones y también la primera versión de su artículo de opinión. Escribe su primera versión de forma coherente y cohesionada, siguiendo el orden del artículo. El orden es que plantee una tesis, su opinión, que plantee los argumentos, 3 argumentos en este caso y una conclusión. Y no olviden que deben citar autores en los párrafos de argumentación. Utilizar referentes, conectores y otros marcadores textuales usando sinónimos y términos especializados. Examine el texto si cumple con los criterios establecidos en la redacción de su primer borrador, coherencia, cohesión, sin descuidar el uso de un vocabulario adecuado y ortografía. El trabajo se entrega a tiempo, presencial o haciendo uso de link o drive o lo suben a su Classroom de la cuenta Aprendo en Casa. Bien, chicos, finalmente, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué estrategias voy a poner en marcha para cumplir mi reto o tarea? ¿Qué dudas tengo? ¿Cómo las soluciono? ¿Qué recursos tecnológicos van a facilitar mi aprendizaje? Y nos vamos en estos momentos a ver un poco el trabajo de nuestro Padlet. Hay un Padlet preparado para ustedes, en este caso, que debemos revisar, analizar. Aquí tenemos el pacto.
Bien, aquí tenemos el Padlet. Empezamos con, escribo un artículo de opinión con mi postura sobre el impacto de la guerra en mi país. Y vamos revisando. Primero, aquí está la actividad, la tarea que hemos planteado, que hemos propuesto. Tenemos aquí los recursos, cómo escribir un artículo de opinión en 9 pasos. Están las actividades para trabajar en forma colaborativa y que ustedes las pueden desarrollar aquí directamente. Las preguntas partimos de la realidad. Y aquí está los links para que puedan subir, ¿no? Aquí está el link para los grados cuarto A, cuarto B y el producto de esta semana. Subirlo en Classroom, el archivo de Drive. Y los alumnos que están atrasados en sus actividades, pues aquí tienen la clase anterior sobre el debate, las actividades propuestas y también la clase sobre analizamos tesis de opinión en un artículo de opinión. Aquí tenemos los artículos, un vídeo sobre el conflicto de la guerra, tenemos la lectura sobre la guerra y la lectura sobre opinan los millennials sobre la guerra. Bien, chicos. Este Padlet está a su disposición para que puedan revisar todos los materiales. Y ahora sí voy a compartir las fichas de trabajo también en este Padlet para que las puedan bajar y puedan desarrollar. Muy bien. Ahora sí voy a ingresar a un link de cuarto A, por ejemplo. En este caso, bueno, el artículo de opinión de cuarto A. Y aquí tenemos nosotros para escribir ese artículo de opinión una plantilla de Google Drive. La primera página es para los integrantes, la segunda para el título, la presentación, luego el desarrollo de los argumentos y finalmente tenemos las conclusiones. Esta plantilla está accesible para todos ustedes y puedan escribir su artículo de opinión. Bien, ¿alguna pregunta o alguna duda? Me dejan sus comentarios en el grupo de WhatsApp y ya nos estamos viendo en nuestras clases presenciales. Recuerden que pueden revisar el material las veces que ustedes consideren necesario. Tienen un Padlet, tienen este video tutorial también y los recursos que también están colgados en su aula de Aprendo en casa, en su aula virtual Classroom. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.